Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer esta pulserita así de macramé, súper fácil y rápido, y la verdad queda muy bonita. Así que comenzamos. Bueno, para esta pulsera vamos a ocupar este cordón que es cordón cadena, cordón cadeneta, creo que así venía. Pueden usar pues hilazas o pueden usar el cordón de nylon, pues el que ustedes tengan a la mano. Y vamos a necesitar de estas, que bueno, ya en otros videos ya hemos hecho pulseras con estas cuentas metálicas. Me gusta porque pues trae el orificio, pues está grande. Vamos a ocupar de estas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, voy a cortar una tira del cordón. Voy a doblar a la mitad y voy a dejar un espacio más o menos así como de unos 4 dedos y hago un nudo. Y voy a fijar aquí, es de foamy Ahora voy a cortar otra tira, esta va a ser de 1,25 m. Igual la voy a doblar a la mitad. Y aquí donde está en la mitad, esto lo voy a poner aquí abajo. Y voy a empezar a hacer un nudo. Hacemos como un 4, el de la derecha lo pasamos por encima y este de la derecha lo vamos a pasar aquí por abajo y estiro, aprieto bien. Y ahora voy a hacer lo mismo pero al revés, o sea, voy a hacer un 4 invertido, paso el de la izquierda por encima y la punta la voy a pasar por debajo de los del medio y lo voy a sacar del lado derecho y estiro. Ahora voy a quemarle lo que es las orillas y voy a ir insertando las cuentas metálicas. Voy a poner en los dos cordones, voy a ir poniendo cuentas. Bueno, aquí yo le puse 7 cuentas en cada uno de los cordones. Si hace falta más, pues le pongo más. Por lo pronto le voy a poner nada más esas. Y lo que voy a hacer es que aquí le voy a poner un pedacito de cinta abajo. Y vamos a seguir. Vamos a poner una aquí arriba y hacemos el 4, pasamos este por abajo y hacemos el nudo. Ahora vamos a poner esta otra del lado derecho y hacemos el 4 invertido. Ponemos el del lado derecho y luego el del lado izquierdo lo pasamos por encima y la orilla la pasamos de aquí para acá.
y estiramos y seguimos. Ahora el del lado derecho. Pasamos por abajo y estiramos. Hacemos un 4 y este lo pasamos por encima y cruzamos por abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que me la voy a ir midiendo. Y creo que yo así la voy a dejar. Se me hace que así está bien. Entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a cerrar. Vamos a hacer un nudo normal, ahora sin la cuenta. Y ahora del otro lado. Y ahora lo que voy a hacer es que la voy a estirar bien. Y voy a cortar y voy a quemar ahí donde hice el corte. Muy bien, acá le voy a quitar este nudo, el nudo que había hecho al principio se lo voy a quitar para que me quede así. Ok, bueno, aquí corté un cordón de más o menos 32 centímetros y lo que voy a hacer es que voy a tomar la pulsera, la voy a doblar. Bueno, aquí voy a cortar este. La voy a doblar así. Y voy a poner la pincita aquí. Ok. Y lo que voy a hacer es que voy a pasar el cordón así. Y voy a hacer otra vez los mismos nudos de macramé. Bueno, primero aquí le hago lo amarro así. Y voy a hacer el nudo, los nudos que estábamos haciendo hace rato. Hago el 4 y lo paso cruzado. Ahora al revés. Y volvemos a hacer lo mismo.
Ok, corto, quemo, y del otro lado hago lo mismo. Muy bien. Ahora aquí estas orillitas, nada más les voy a hacer un nudo sencillo. Y así es como me quedaría. Pues así es como me quedaría. Ya viste, mire, fue muy fácil de hacer. Queda la verdad muy bonita. Fue fácil y rápido. Pues si consiguen este cordón queda muy bien. Cordón cadeneta, ahí se los pongo en la pantalla. El nombre. Porque la verdad al quemar la orillita queda muy bien, o sea, cierra muy bien. Espero que te haya gustado y te sea de utilidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye bye.